Israel acababa de conquistar Jericó con poder sobrenatural. Los muros cayeron, la victoria fue total, Dios peleó por ellos. Pero en el siguiente capítulo, el mismo ejército invencible huye en terror de una ciudad pequeña. 36 hombres mueren. El pueblo se llena de pánico. ¿Qué cambió? Una sola palabra, pecado. Josué capítulo 7 comienza con una declaración devastadora, mas los hijos de Israel cometieron una prevaricación en el anatema. Nota que no dice, Acán pecó, sino, Israel pecó. Un hombre desobedece, pero todo el pueblo carga las consecuencias. Josué envía espías a Ai, una ciudad pequeña cerca de Betel. Los espías regresan confiados, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. ¿Qué diferencia con Jericó, donde siguieron exactamente las instrucciones de Dios? Aquí calculan con sabiduría humana. Envían 3000 hombres contra Ai, seguros de una victoria fácil. Pero sucede lo impensable, los hombres de Ai los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los hirieron en la bajada. El texto dice que mataron como 36 hombres, pero el terror fue total. Se derritió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. La misma expresión que usaban para describir el terror de los enemigos de Israel ahora describe a Israel mismo. Josué y los ancianos se postraron sobre sus rostros delante del arca de Jehová hasta la noche, echando polvo sobre sus cabezas. En su desesperación, Josué incluso cuestiona a Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Es una oración llena de pánico y confusión. Josué no entiende que salió mal. Pero hay detalles en este pasaje que revelan verdades profundas que muchos pasan por alto. Primero, el nombre, Acán, significa, perturbador, o, el que trae problemas. Sus padres no sabían que estaban profetizando su destino cuando le pusieron ese nombre. Segundo, cuando Dios revela la causa del problema, dice algo sorprendente, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. No dice, Acán ha pecado, sino, Israel ha pecado. En la mente de Dios, el pecado de un individuo contamina a toda la comunidad. Esto es responsabilidad corporativa bíblica. Tercero, observa la secuencia de la confesión de Acán. Cuando Josué lo confronta, Acán confiesa, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Pero cuando describe dónde los escondió, invierte el orden, el oro, la plata, y el manto. Menciona primero lo más valioso. Sus prioridades están al revés, codicia el oro más que obedecer a Dios. Cuarto, las consecuencias fueron generacionales. No solo Acán murió, sino toda su familia, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía. El pecado de un padre destruyó a generaciones futuras. Quinto, el lugar donde lo ejecutaron se llamó el Valle de Ase, que significa, Valle de Tribulación, o, Valle de Problemas. Pero proféticamente, Oseas 2:15 dice que este mismo valle se convertirá en, puerta de esperanza. Dios puede transformar los lugares de juicio en lugares de restauración. En este pasaje vemos cambios teológicos dramáticos que revelan el carácter de Dios y las consecuencias del pecado. Primero, de victoria a derrota. Israel pasó de conquistar Jericó sobrenaturalmente a huir cobardemente de Ai. La diferencia no fue militar sino espiritual. El pecado oculto cancela las promesas de Dios y abre la puerta a la derrota. Segundo, de confianza a terror. Los espías dijeron, son pocos, calculando con arrogancia humana en lugar de buscar la dirección de Dios. Cuando confiamos en nuestra sabiduría en lugar de obedecer a Dios, el terror reemplaza a la confianza. Tercero, de comunión a separación. Dios le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Dios no iba a escuchar más oraciones hasta que el pecado fuera juzgado. El pecado oculto rompe la comunión con Dios y hace inútil la oración. Cuarto, de misericordia a juicio. El mismo Dios que salvó a Rahab la ramera porque creyó, ahora ejecuta a Acán el israelita porque desobedeció. La misericordia de Dios tiene límites. Su santidad demanda juicio del pecado.
Quinto, de prosperidad individual a responsabilidad corporativa. Acán pensó que su pecado era privado, pero infectó a toda la nación. En el reino de Dios, no hay pecados privados. Lo que hacemos en secreto afecta a toda la comunidad de fe. Estos cambios nos enseñan que Dios es santo, que el pecado tiene consecuencias devastadoras, y que la desobediencia de uno puede destruir las bendiciones de muchos. En las colinas cercanas, las criaturas de Dios observaron esta tragedia con horror y tristeza, viendo cómo el pecado de un solo hombre destruyó la bendición de todo un pueblo. Hermanos, ¿ven lo que ha pasado? Un solo hombre tomó lo que Dios había apartado para destrucción, y ahora todo Israel sufre. Los humanos tienen tanto privilegio creados a imagen de Dios, escogidos como pueblo santo, pero un momento de codicia lo destruyó todo. Me duele ver esto, pequeño cordero. Acán vio, codició y tomó, igual que Eva en el huerto. Los humanos tienen la bendición de elegir la obediencia, pero una y otra vez eligen la rebelión. Y mira las consecuencias, 36 familias lloran por hombres que murieron por el pecado de otro. Desde las alturas he visto toda la historia. Dios peleó por Israel en Jericó, pero cuando Acán pecó, Dios se apartó de ellos. La santidad de Dios no puede coexistir con el pecado oculto. Los humanos no entienden que en el reino de Dios, el pecado de uno afecta a todos. Y ahora toda la familia de Acán pagará el precio. Sus hijos, sus hijas inocentes de su pecado pero atrapados en sus consecuencias. Nosotros también sufrimos cuando los humanos pecan, la creación gime esperando la redención. Pero vean cómo Dios actúa con justicia perfecta. No castiga a Israel para siempre, les da un camino para restaurar la comunión. Primero el juicio, después la restauración. Su santidad demanda justicia, pero su amor provee el camino de vuelta. La historia de Acán nos confronta con verdades incómodas pero necesarias para nuestra vida espiritual. Primero, no hay pecados secretos. Acán pensó que nadie sabría que había tomado el manto babilónico, la plata y el oro. Los escondió debajo de su tienda, en lo más privado de su espacio personal. Pero Dios lo vio todo. Hebreos 4:13 nos recuerda, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tu pecado oculto no está oculto para Dios. Segundo, tu pecado afecta a otros. Acán no pecó en el vacío, su desobediencia causó la muerte de 36 hombres inocentes y llenó de terror a todo Israel. En la iglesia, en tu familia, en tu comunidad, tu pecado secreto tiene consecuencias que van más allá de ti. Pablo escribió en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Tercero, Dios toma el pecado en serio. Vivimos en una cultura que minimiza el pecado, que lo llama errores o decisiones pobres. Pero Dios ejecutó a Acán y a toda su familia por desobediencia. Su santidad no ha cambiado. El pecado sigue siendo abominación para él. Cuarto, la confesión debe ser seguida por restitución. No bastó que Acán confesara, tuvo que devolver lo robado y enfrentar las consecuencias. La confesión sin arrepentimiento genuino no es suficiente. ¿Hay algo en tu vida que has tomado que no te pertenece? ¿Alguna desobediencia que has ocultado? ¿Algún manto babilónico que has codiciado más que la aprobación de Dios? Terminemos en oración, pidiendo a Dios que examine nuestros corazones y nos libre de todo pecado oculto. Oremos, Padre Santo, como el salmista David, te pedimos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, sabemos que no hay nada oculto que no hayas de manifestar, ni secreto que no hayas de saber. Te confesamos que muchas veces, como Acán, hemos visto, codiciado y tomado lo que no nos pertenece. Perdónanos por los mantos babilónicos, que hemos preferido por encima de tu aprobación. Perdónanos por el pecado oculto que ha afectado a nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras comunidades. Te pedimos que nos des gracia para confesar completamente, no solo con palabras sino con acciones de arrepentimiento. Ayúdanos a hacer restitución donde sea necesario. Señor, intercedemos por nuestras familias y comunidades. Que el pecado oculto de uno no destruya las bendiciones de muchos. Danos sabiduría para discernir cuando el problema no es el enemigo externo sino el pecado interno.
Guarda nuestros corazones de la codicia, del orgullo y de la desobediencia. Que seamos como Josué, prontos para postrarnos ante ti cuando las cosas van mal, buscando tu rostro en lugar de confiar en nuestra propia sabiduría. En el nombre de Jesús, quien pagó el precio por nuestro pecado, oramos. Amén. El pecado de Acán nos recuerda que Dios es santo y que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Pero también nos recuerda que Dios provee un camino de restauración para aquellos que confiesan y se arrepienten genuinamente. En nuestro próximo episodio, veremos cómo Dios restaura a Israel y les da victoria sobre Ai después del juicio. La misericordia sigue al juicio para aquellos que se vuelven a Dios con corazón sincero. Manténganse firmes en la fe, hermanos. El Señor les bendiga. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.